Eh, Primero, ¿cuál es su nombre? Soy Francisco Delgado y estoy a tus órdenes. Eh, ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy editor, soy profesor universitario, soy magíster en literatura y escritor de libros para niños y jóvenes. ¿Y cómo fue que se decidió a esa vocación? Bueno, porque es la vida la que te lleva a eso. Además, fui funcionario internacional en un organismo de UNESCO que tiene su sede en Bogotá. Es el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe. Ahí fui director del programa de lectura para América Latina y en esa calidad asesoré a varios gobiernos de la región en la definición de políticas nacionales de lectura. Ya. Y actualmente, ¿qué trabajos está? Actualmente soy profesor universitario, como te dije. Soy profesor en la UTPL, en la Católica y en la UTE. Ya. ¿Y qué clases imparte? Análisis y composición de textos, análisis de clásicos latinoamericanos, análisis de textos representativos de la literatura infantil y juvenil del Ecuador, formación comunicativa y literaria en la edad escolar, todo eso. ¿Y cómo ver la literatura juvenil e infantil en el Ecuador? Bueno, esta es una literatura que hasta hace unos 20 o 30 años era ignorada en el Ecuador. No es que no existiera, pero era subestimada, era una especie de patito feo al que los escritores, entre paréntesis, de libros para adultos o los editores despreciaban. Pero finalmente las editoriales transnacionales afincadas en el Ecuador empezaron a publicar obras de autores ecuatorianos. Yo mismo fui el primer editor de los primeros 20 o 30 títulos que publicó Santillana en su sello Alfaguara Infantil y Juvenil. Entonces ahí las editoriales se dieron cuenta de que los colegios y las escuelas eran un nicho de mercado sumamente apetecido y que los autores nacionales especialmente, por la posibilidad de poder ir a conversar con los estudiantes, con los profesores, eran un elemento sumamente interesante y entonces empezaron a publicar. Y ahora un poco como que se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora venden mucho más los escritores de literatura infantil y juvenil que los escritores de literatura adulta. Ya, y entre los autores de literatura infantil y juvenil, ¿cuáles le parecen a usted que son los más destacados? Bueno, y hay que hacer una diferencia. Hay unos que son los que más venden y otros son los que mejor escriben. No siempre hay una coincidencia entre los dos porque lo uno es asunto de marketing y lo otro es asunto de calidad. Pero digamos que los autores más destacados, haciendo una especie de interpolación de estos dos elementos, yo diría que son, por ejemplo, María Fernanda Heredia, por ejemplo, Lucrecia Maldonado, por ejemplo, Cecilia Velasco, por ejemplo, Edna Iturralde, por ejemplo, Soledad Córdoba, por ejemplo, Edgar Allan García, por ejemplo, Catalina Sojos, por ejemplo, Jorge Dávila Vázquez, por ejemplo, Ardón Uvidia, todos ellos son autores destacados. Ya, ¿y cómo ven la importancia de esta literatura en el desarrollo eh, o sea, de los lectores, los jóvenes lectores? Bueno, es básico que los niños y los jóvenes tienen que empezar leyendo a autores destacados, ya sea de su medio, pero también del exterior. Si es que no hay una literatura para ellos, entonces, ¿cómo se pueden formar como lectores? Y si hay algo cualquier tipo de arte que quiera desarrollarse, tiene que empezar con los niños. Si tú quieres formar un músico, un gimnasta, un científico, un lector, un escritor, tienes que empezar en los primeros años. Si quieres enseñarle idiomas, si quieres enseñarle esgrima, natación, fútbol, tienes que empezar cuando el ser humano todavía está en sus primeros años. Y esto es lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Y de allí el auge, la especie de boom que ha tenido la literatura infantil y juvenil en todo el mundo.
Es más, hay incluso un organismo internacional que se llama IBI, que son las siglas en inglés de International Board on Books for Young People, el Consejo Internacional del Libro para Niños y Jóvenes, que otorga cada 2 años el premio internacional Hans Christian Andersen. que es como el Nobel. Exactamente, está equiparado al Nobel de la literatura infantil, ¿no? También quería preguntarle cómo ve la situación, hablando de los lectores en Ecuador, cómo ve la forma en la que se ve el país o qué tanto. Bueno, aquí también hay polémica. Algunas personas dicen que el Ecuador no lee, que son muy pocas las personas que leen, pero yo creo que en comparación con décadas anteriores, la gente está leyendo y la prueba es que cada año eh, quienes escribimos literatura infantil y juvenil vendemos libros. ¿Y cómo sabemos eso? Por las regalías que nos pagan las editoriales. Entonces, no creo que sea una mentira ni una locura cuando a ti cada 6 meses te dan un cheque por las regalías. Eso quiere decir que los libros se están vendiendo. Entonces, cuando uno se asiste, a mí me invitan casi todas las semanas a dar charlas en colegios, en universidades, en escuelas, y están atentos siempre, no solo los maestros, sino también los estudiantes. Eso quiere decir que la gente está leyendo. Yo diría más bien que la lectura pasa por un buen momento en el Ecuador. El, los datos cuantitativos, con toda seguridad, los debe tener la Cámara Ecuatoriana del Libro, que realiza censos, estadísticas y mediciones permanentes, ¿no? Pero ¿cómo ven, por ejemplo, la situación de los lectores, digamos, al llegar a una etapa más adulta? En la- o sea, en la que quizá otras obligaciones podrían absorber, o sea, el tiempo. Bueno, ahí tendría que contestarte con unas reflexiones del filósofo griego Aristóteles y del filósofo latino Horacio, el uno en su Arte Poética y el otro en su Epístola a los Pisones. Ambos coinciden en decir que los textos se dividen en útiles y dulces, y llaman textos útiles a los que aparentemente sirven para todo, pero ellos mismos dicen que efectivamente solo sirven para elevar el nivel de conocimientos del ser humano, mientras que los textos dulces son aquellos que aparentemente no sirven para nada, pero que efectivamente son los únicos capaces de lograr un crecimiento integral de la persona. Esto dicho hace más de 2000 años es verdaderamente revolucionario. ¿A qué le llaman entonces texto útil? Al que tú lees para dar un examen, tú compras un televisor y hay un folleto para armar el televisor. Eso es un texto útil, pero un texto dulce es un poemario, una novela, un cuento, una obra de teatro que supuestamente no sirve sino para matar el tiempo, para las personas a las que les sobra el tiempo, pero ese es un criterio equivocado porque son los únicos que tienen una capacidad simbólica capaces de hacerte crecer como individuo y no solamente elevar el nivel de los conocimientos, sino de las actitudes como la solidaridad, como la paz, como todo aquello que es positivo. Y también no solamente lo actitudinal, sino lo emotivo, porque el ser humano no es solo conocimientos, sino emociones y actitudes y valores. Este es, digamos, lo revolucionario de lo que dijeron estos dos filósofos hace más de 2300 años. Ya. Y digamos, ¿cómo ve, digamos, la calidad de lo que se lee? Porque, digamos, hay, o sea, las estadísticas dicen que se lee bastante, pero eh, que entre o sea, las lecturas también está el internet o, digamos, las revistas o los periódicos. Claro, eso me parece una pregunta muy inteligente, ¿no? Porque en realidad la lectura es como el amor. Tú no te vas con la primera muchacha que pasa por la calle. Te tomas el trabajo de seleccionar a la persona que va a ser tu amiga, que va a ser tu novia, que va a ser tu esposa, ¿no es cierto? Lo mismo debería ser el ser humano con los libros. Uno no puede leer el primer libro que cae en sus manos ni que sea editado. Se supone que cada minuto están editándose en el mundo cientos de miles de libros. Y entonces la vida del ser humano es demasiado corta como para leer todo lo que uno quisiera. Yo mismo tengo en lista de espera muchos de estos libros aquí y sé que me moriré sin poder haber podido leer ni siquiera el 10% de todo lo que yo quisiera. Entonces hay que ser selectivo.
Para eso hay que aplicar criterios de selección. Y en vista de que en el Ecuador no ha habido criterios de selección, lo que yo hice fue proponer a la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, la creación de una maestría en literatura infantil y juvenil, en donde hay varias materias en las cuales hay que aplicar esos criterios de selección. Y los primeros graduandos, los primeros magísteres en literatura infantil y juvenil, que se graduaron en febrero de este año 2013, ya se han convertido en especialistas que van a orientar a padres de familia, a profesores, a comunicadores, a libreros, a editores, etcétera. Entonces ya es una manera de empezar a hacer conciencia y de orientar a la gente y decirle, mire, estos son libros de calidad. Estos, a pesar de que pueden estar editados en un formato lujoso, tener mucho marketing, en realidad no tienen calidad. Ya, yo creo que eso sería todo. Muy bien.